Ok, buenas noches. Vamos a continuar hoy y vamos a trabajar el capítulo 2 del libro de Hechos. Entonces vamos a empezar con oración. Siempre empiezo con Tejilín 119, el 33 al 40. Enséñame, oh Yahweh, el camino de tus estatutos y los retendré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu Torá, la cumpliré de todo corazón. Hazme andar en la senda de tus mandamientos, porque en esto me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la codicia. Aparta mis ojos para que no vea la falsedad y vivifícame en tus caminos. Confirma tu palabra a tu sierva, temerosa de ti. Aleja de mí la afrenta, porque tus juicios son buenos. Me he deleitado en tus mandamientos, vivifícame en tu sedec. Isaías 60 del 1 al 2. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu hora y el cabot de Yahweh se ha levantado sobre ti. Pues he aquí que las tinieblas cubrirán Arets y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti se verá Yahweh y será visto su cabot sobre ti. Padre soberano del universo, soberano maestro, te invocamos en esta noche para que vengas a esta reunión y nos enseñes de tu palabra. Toma el control de nuestra mente, de nuestro cansancio, de nuestros sueños, de nuestros pensamientos, Padre. Te pedimos que esta noche te manifiestes con tu amor y tu misericordia y que nos des la clase que nosotras y todas las personas que la van a escuchar necesitamos. Queremos aprender de ti. Padre, permítenos ser testigos, que nosotros te escuchemos y veamos tus grandes obras para así poder comunicar a otros y testificar, que podamos decir de lo que hemos visto y oído, de eso testificamos. Padre, te alabamos, tú eres digno de todo honor y gloria. Levántate, Hashem, y que sean esparcidos tus enemigos. Guía nuestros pasos, llénanos de tu gloria y tu poder. Amén, amén. Bueno, hoy vamos a eh, enfocarnos en el capítulo 2. Yo pienso que nos va a tomar de pronto 2 lecciones el capítulo 2, pero vamos a empezar. Voy a poner la presentación. Vamos a empezar por lo que el libro de Hechos, en el libro de Hechos capítulo 2, habla de lo que el Padre prometió. Es básicamente la llegada de lo que el Padre había prometido. Y que Yeshua había dicho a sus seguidores que esperaran, que les había dicho a ellos que esperaran en Jerusalén. ¿Y qué era lo que el Padre habría prometido? El Ruach HaKadosh. Esa era la promesa que él había hecho. Vamos a profundizar un poco en, en lo que el Padre habría prometido y el día en que esto llegó. Entonces, esta es la promesa que el Padre había hecho, la llegada del Ruach HaKadosh. Y en el capítulo 2, esa promesa llega. Entonces, pero llega, esta foto representa más o menos lo que el libro de Hechos dice, en el capítulo 2 de la llegada del Ruach HaKadosh, que nosotros comúnmente lo conocemos aquí como el Espíritu Santo. Pero vamos a ver, el Ruach HaKadosh llegó en el día generalmente conocido el día de Pentecostés. Y lo que el Padre prometió llegó en ese día, pero desde la perspectiva hebrea es el día de Chabot. Aquí lo conocemos como Pentecostés, pero es el día de Chabot. Ese día fue el día que llegó el Ruach HaKadosh, es decir, la promesa que el Padre había mandado. Y entonces yo me voy a enfatizar en esto, voy a enfatizar aquí en Chabot, porque entender por qué pasó en ese día la llegada de lo que el Padre había prometido, nos va a ayudar a entender de aquí en adelante el libro de Hechos y nos va a ayudar a entender lo que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro empezaron a hacer. Entonces, por eso voy a enfocarme aquí. Básicamente, esto que voy a enfocarme pasó en el primer capítulo del en el primer versículo del capítulo 2 de Hechos. Pero entonces, para poder entender todo el resto de lo que vamos a ver, esto nos va a servir.
Entonces, ¿qué pasó? Básicamente, Shavuot es una de las fiestas bíblicas que nosotros aprendimos. Afortunadamente, nosotros estudiamos la Torá. Entonces, cuando yo hable de ciertas cosas, simplemente vamos a recordar muchas cosas de las que ya habíamos visto, pero nosotros tenemos un buen contexto porque estudiamos la Torá. Entonces, y para poder entender todo lo que está pasando en el libro de Hechos, tenemos que haber tenido un estudio, una idea de lo que pasa en la Torá. Entonces, vamos a entender Shavuot como lo entendían en el momento en que todas estas cosas pasaron en el libro de Hechos. Tradicionalmente, porque es clave para nosotros aquí. Primero, vamos a entender que Pentecostés no es una fiesta cristiana creada por la iglesia para conmemorar la venida del Espíritu Santo, porque eso es lo que en nuestro ambiente se ha creído, que Pentecostés es una fiesta que el pueblo cristiano ha establecido para celebrar la llegada del Espíritu Santo, del Ruach HaKadosh, pero no es así. Pentecostés o Shavuot realmente ha sido celebrado, fue celebrado y ha sido celebrado y fue celebrado 1300 años antes, de que los israelitas, antes de la llegada aquí en el libro de Hechos. Ahora, esto ocurrió para que aquí el Ruach HaKadosh vino a morar en las personas. Entonces, primero vamos a recordar, porque eso ya lo vemos, vamos a recordar de qué trata Shavuot, ¿ok? Entonces, vamos a mirar aquí. Shavuot es una de las fiestas del Eterno. Es una de las fiestas del Eterno, una de las varias fiestas del Eterno. Las fiestas bíblicas son 7 fiestas bíblicas. Entonces, las primeras fiestas que empiezan a ocurrir como entre abril y marzo. Entonces, la primera fiesta es Pesach. Ven acá, nosotros lo decimos la Pascua. Luego de eso viene la fiesta de Matzah o la fiesta de los panes sin levadura. Luego viene la fiesta de los primeros frutos, o le dice que la fiesta de las primicias. Pero todo eso pasa seguido. Luego de estas primeras fiestas que ocurren como Pesach ocurre el 14 de Nisan, que esa fiesta sí es establecida una fecha. Las otras se van moviendo de acuerdo a esa. Entonces, después de estas primeras fiestas establecidas por el Eterno, hay un periodo de 50 días, por eso la llaman las fiestas de las semanas, que es la fiesta de Shavuot. Y mire que pasan 49 días, que 7 por 7, que eso es significativo. 7 por 7, que es 49. Y después de ese día, después de 49, llega la fiesta de Shavuot. Entonces, a partir de ahí empieza a contarse entonces Shavuot. Quiere decir, la fiesta de Shavuot es una de las fiestas que el Eterno estableció. Es la cuarta fiesta. Después vienen las fiestas de otoño. Pero es aquí, en la fiesta de Shavuot, que llamamos la fiesta de Pentecostés, donde los apóstoles, era lo que los apóstoles en el libro de Hechos estaban celebrando en ese momento. Ok, entonces vamos a volver, era para que recordáramos el contexto. Ahora vamos a volver al libro de Hechos. Ellos estaban en el día de Shavuot. Ahora, además de por qué ellos estaban ahí reunidos, que era por eso, de hecho, eso es un día que el Eterno establece como uno de los días que ellos tienen libres, que es un día festivo para ellos. Entonces, el judaísmo de esa época de Yeshua creía que la Torá había sido dada en Shavuot. Ellos celebraban Shavuot con este doble propósito en mente. Entonces, ¿qué es lo que le estoy queriendo decir?
Estamos estableciendo el contexto de por qué ellos estaban donde estaban en el capítulo 2. Y en el capítulo 2 empieza diciendo, habiéndose cumplido los días de Ha-Achabot, cuando todos estaban unánimos juntos. Entonces, ¿por qué estaban ahí juntos y unánimos? Porque estaban celebrando el día de Chabot y era un día festivo, es un día festivo para los judíos. Pero además del contexto que vimos de que es un día establecido por el Eterno, además de eso, había la tradición establecida de que ese día fue el día en que fue entregada la Torá. Y de hecho hasta hoy se celebra ese día como el día de Chabot, del día que se entregó la Torá. Entonces, ese era el pensamiento de ellos en ese momento cuando estaban reunidos. ¿Qué estaban haciendo ellos? Ellos estaban celebrando esas dos cosas. ¿Ok? Ahora, por eso dice Chabot, el fuego de la Torá que no consume, porque es lo que ellos celebran ese día. Entonces, el punto es que el judaísmo de la época de Yeshua creía que la Torá se había dado en Chabot, por lo que los personajes bíblicos judíos y los escritores judíos del Nuevo Testamento creían y celebraban Shabbat con ese propósito. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros entender eso? Porque fue entendido por Lucas, que recuerde que Lucas él fue el que lo escribió, por Pedro, y todos los discípulos y todos los judíos que además de celebrar las primicias de la cosecha, pues estaban celebrando la llegada de la Torá. Ahora, voy a salir un poquito aquí del tema para decir algo sobre, como salirme un poquito, para ayudar al contexto. Hay una cosa que se llama midrash en término judío. Midrash en el término judío significa discutir o interpretar las escrituras en término judío. Sí. Pero también hay un cuerpo de literatura judío antigua que se llama midrash. Y en ella entonces los antiguos sabios y rabinos daban sus interpretaciones sobre los pasajes bíblicos, los pasajes de la Biblia. Entonces, a eso se llama el Midrash. Y el Midrash era uno de los documentos que cuando, así como nosotros hoy en día que vamos a estudiar y a conocer de Dios, pues ¿qué agarramos? Agarramos la Biblia, agarramos cosas que hablen de la Biblia, estudios bíblicos, pues básicamente la Midrash era algo así. Eran estudios bíblicos que ellos conocían y estudiaban sobre la palabra del Eterno, que recordemos que en ese tiempo era solamente el antiguo pacto, es decir, la Torá y los libros de los profetas. Entonces, eso era lo que ellos estudiaban y la Midrash, los sabios, hacían un estudio sobre esos, sobre cada uno de los libros y los analizaban y hacían sus interpretaciones. ¿En dónde lo hacían? En la Midrash, que eran los libros que ellos conocían en ese tiempo. Bueno, pues le voy a hacer un poquito, me voy a meter un poquito por ahí porque nos va a servir para entender un poco más esto de la llegada del Ruach HaKadosh. En el versículo, en Éxodos 20:18, que habla cuando el Eterno entregó la Torá, que eso nosotros lo vimos. El versículo dice así, Éxodos 20:18. Y todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, temblaron. Oiga lo que dice Éxodo 18. Ellos vieron los truenos, dice, percibieron los truenos, los relámpagos, los sonidos de la trompeta, y ellos temblaron. Bueno, este Midrash establece la comprensión dentro del judaísmo de que la entrega de la Torah en el monte Sinaí vino con llamas y fuego, ¿sí? Entonces, sí. Esa es la interpretación, eso como los sabios lo dijeron. La Torah llegó con llama y fuego. Ahora, voy a repetir esto. Entonces, esta Midrash, que voy a leerles ese pedacito,
dice y cita que la Torá de Moisés llegó con llama y fuego. ¿Y por qué lo estoy enfatizando? Porque cuando vemos Hechos 2, así dice que llegó el Ruach HaKadosh, el Espíritu del Eterno, de la misma manera como llegó la Torá. Y esto será, ¿por qué? Y esto era lo que ellos decían. Uno de los sabios que comentó sobre Éxodos 20:18 en la llegada de la Torá, dice, la palabra que salió de la boca del santo, bendito sea él, era como las estrellas fugaces y relámpagos, y como llamas y antorchas de fuego. Una antorcha de fuego a la mano derecha y una antorcha al lado izquierdo. Voló y aleteó rápidamente en el aire de los cielos y se dio la vuelta y se hizo visible en todos los campamentos de Israel. Y al convertirlo, se grabó en las dos tablas del pacto. Entonces, esto es la manera como el sabio describe lo que pasó en el momento en que se entregó la Torá, los 10 mandamientos que decimos nosotros. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque esto era la manera en cómo ellos recordaban la llegada de la Torá. ¿Sí? Esto fue la manera como ellos. Estoy tratando de que nos pongamos en el pensamiento que ellos tenían en ese momento. Nosotras tratemos de tenerlo. Yo sé que no es fácil porque no estuvimos ahí, pero es como tratar de ver, ok, esto era lo que pensaban, esto era lo que pensaban, esto era lo que pensaban. Entonces esto ocurrió. Entonces, de acuerdo a cómo pensaban, ¿cómo ven lo que ocurrió en ese momento? Ahora, entonces, esta era la comprensión de ellos en este momento. En el libro de eso dice que ellos vieron los truenos. Originalmente dice que ellos vieron los truenos, los sonidos, veíamos el relámpago, oían los truenos. Ellos vieron lo que visiblemente y oyeron lo que era posible. Y de hecho uno de los rabinos dice así, vieron y oyeron lo que era visible. Vieron la palabra ardiente saliendo de la boca del Todopoderoso cuando fue golpeada sobre las tablas, como se dice. Y como dice en Salmo 29:7, dice, la voz del Señor lanzaba llamas de fuego. ¿Ves? Entonces, todo eso se lo estoy diciendo es como para que vean cómo ellos veían la llegada de la Torá. Entonces, vamos a ver, ¿realmente entendemos? Los rabinos enseñaron que cuando la Torá fue dada en el monte Sinaí, se dio por medio de llamas y truenos, ¿sí? Y el trueno siempre fue visto como la voz del Eterno desde tiempos inmemorables. Entonces, la perspectiva de ellos era de que el trueno era ¿qué? Era la voz del Eterno, ¿sí? Entonces, no veían físicamente, pero sí veían físicamente. eso era la manera en que ellos decían, físicamente así se manifestó la voz del Eterno cuando dio las tablas de la Torá. Y cada persona, pero entonces esto es el asunto. Cada persona era capaz de percibir solo la mayor parte de la voz de Dios que cada uno era capaz de percibir. Porque recuerde que no todos alcanzaban a percibir y a escuchar la voz del Eterno. ¿Sí? Era algunos que la perciben, algunos la escuchaban. Entonces, cada quien alcanzó a escuchar. Ahora, otra vez, entonces, esto es lo que la gente de la época de Yeshua, esto era lo que entendía. Este es el contexto para la llegada del espíritu del Ruach HaKadosh. Ahora, es decir, ¿qué quiero decir con eso? Bueno, pues entonces, es decir, que Lucas está retratando la venida del Ruach HaKadosh en Chabot como esencialmente la segunda venida de la Torá, pero esta vez en Jerusalén.
porque todo lo que le dije anteriormente que le estaba diciendo esto y esto y esto pasó cuando llegó la Torá. Y aún los sabios lo describen de esta manera. Los truenos veían, escuchaban. ¿Por qué? Porque, y desde ese tiempo, para ellos el Eterno, la voz del Eterno era truenos, eso era para ellos. Entonces, pero aquí Lucas está describiendo la llegada del Ruach HaKadosh. ¿Ok? Sí. Ahora, la Torá llegó en el monte Sinaí. Sí. Para Lucas, este impresionante acontecimiento que está pasando en el libro de Hechos 2 es inspirador y era visible. Mire, el Espíritu llegó visible, ruidoso. ¿En cuándo? En Chabot, lo que llamamos aquí Pentecostés, con llamas de fuego y con muchos idiomas. Entonces, para él, este es el segundo evento del monte Sinaí, es decir, solo que ahora no estaba sucediendo en el monte Sinaí, sino que estaba pasando en Jerusalén. ¿Sí ven lo que les estoy queriendo mostrar? Ok, que lo que pasó en el monte Sinaí, cuando se entregó la Torá, está pasando aquí el día de Chabot, mientras ellos estaban reunidos. ¿Sí? Esto es. Entonces, esta es la visión que Lucas tenía en ese momento de lo que pasó y eso fue lo que él escribió. Ahora, pero no solamente porque era algo que ellos conocían a través de la lectura de la Torá y a través de la lectura del Midrash, ¿cierto? No solamente por eso, sino también porque aquí se estaba cumpliendo algo profético, algo que los profetas anteriormente habían dicho, y vamos a ver eso. Voy a darle 2 ejemplos. El libro de Hechos entonces aquí como cumplimiento profético. Uno de ellos es Jeremías 31, Jeremías 31, 33 dice, porque este es el pacto que he hecho con la casa de Israel. Después de esos días, dice Yahweh, yo ciertamente pondré mi Torah en el corazón de ellos, pondré mi Torah en ellos y escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Esto es una profecía que Jeremías dijo. Aquí es donde habla del pacto renovado, del nuevo pacto, que de hecho este es el versículo que hoy se usa para decir estamos bajo un nuevo pacto, no bajo el antiguo pacto. Pero si nosotros leemos con cuidado, este pacto fue dado ¿a quién? A la casa de Israel. De hecho, muchas traducciones dicen que a Israel y a Judá, porque después se dividieron y Judá formó una tribu aparte y todo lo que pasó. Pero entonces, este pacto renovado que el Eterno está diciendo, este es el pacto que haré con la casa de ¿qué? Con la casa de Israel. Es decir, no es un pacto con los gentiles, es un pacto con la casa de Israel. ¿Y qué va a hacer? Dice, pondré mi Torah en ellos y la escribiré en sus corazones. Ahora, ¿dónde escribió la Torah el Eterno anteriormente? La escribió en piedras, ¿cierto? La escribió en piedras. Pero ahorita dice, esto es lo que voy a hacer. La escribiré en el corazón de la gente. Cada uno. Entonces, ahora, la Torá no está escrita sobre piedras, sino sobre los corazones de la gente. Eso es lo que dice. Entonces, el Eterno dice que la diferencia, entonces aquí pongamos cuidado a este versículo, porque el Eterno aquí está diciendo que la diferencia entre el pacto anterior y el pacto renovado, y cuando digo el pacto anterior me refiero al pacto que hizo con Moisés,
No es el contenido, no es lo que él trajo a ese nuevo pacto, sino más bien es el medio de darlo. Porque ¿cuál fue el contenido? La Torá. Sí, sí, por el Entonces, medio. él no cambió el medio, él no cambió lo que trajo, él no cambió el contenido. De hecho, aquí dice, yo ciertamente pondré mi Torá en el corazón de ellos. Entonces, y antes que trajo la Torá, por lo tanto, el contenido del pacto anterior y el pacto de ahora no cambió, sigue siendo la Torá. Pero entonces, ¿qué fue lo que cambió? Lo que cambió fue el medio de darlo. Anteriormente lo dio sobre la piedra, ahorita lo está dando sobre el corazón de las personas. Wow. Eso fue lo que cambió. El pacto ahí fue, en el antiguo pacto fue dado en el desierto, en el monte Sinaí, pero en el nuevo pacto es que el Eterno lo escribirá la Torá, no sobre piedra, sino sobre el carne, los corazones de carne de los humanos. Literalmente, él va a insertar la Torá en los cuerpos de su pueblo. ¿Sí? ¿Y dónde ocurre esto? ¿Dónde ocurrió esto? ¿Dónde ocurrió esa profecía? ¿Dónde ocurrió eso? Isaías 2:3 lo dice. Dice, otra profecía que se cumplió en ese momento en el libro de Hechos, versículo 1, 2, 3. Dice, en Isaías 2:3 dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, la Torá, y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Dónde acaba de ocurrir la llegada del Ruach HaKadosh? En Jerusalén. Entonces, la promesa del Padre de que iba a poner la Torá en los corazones de los humanos, de los seres humanos, llegó. ¿Cuándo llegó? Llegó aquí en el libro de Hechos capítulo 2. Y fue profético, profetizado. Y de hecho decía, en Jerusalén. Entonces, ¿qué cosas cambiaron? El contenido de lo que el Eterno mandó es el mismo. ¿Qué cambió? ¿Dónde lo iba a poner? Y ahora, antes lo dio en el monte Sinaí y ahora lo estaba dando en Jerusalén. Y fue profetizado. Entonces, toda esa profecía se está cumpliendo en lo que está pasando ahorita en el libro de Hechos. Ahora, Isaías dice que llegará un momento en que la Torá saldrá de Sión. Eso es lo que dice ahí. La palabra de Dios de Jerusalén. Es decir, la próxima vez que la Torá, la palabra de Dios, llegue a la humanidad, no vendrá del monte Sinaí, que fue donde vino la Torá inicialmente. En su lugar vendrá de Jerusalén, que es lo que ahí dice. Ahora, ¿y dónde estaban los discípulos cuando el Ruach HaKadosh llegó? En Jerusalén. ¿Y cómo llegó? Como llamas y como fuego. Ruido como un viento corriendo. Y con idiomas de todas las naciones de la tierra, como los rabinos habían dicho que fue en el monte Sinaí. ¿Sí ve la conexión? Sí, claro, claro. Wow. ¿Sí? Esa es la conexión, ¿ves? Los rabinos escribieron cómo el Eterno entregó la Torá. Y Lucas está describiendo. Eso no es casualidad. ¿Ves? Ahora, no fue casualidad que el Ruach HaKadosh viniera en Shavuot. Y no fue casualidad que viniera de la misma manera que llegó la Torá. No fue casualidad. Una de las cosas que el Eterno nos muestra en sus sagradas escrituras, ya tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto, y en nuestras experiencias personales con Él, es que Él se comunica con cada uno de nosotros
y trata con cada uno de nosotros de manera que podamos comprender y tomar significado personalmente. ¿Sí o no? Que nosotros podamos ver el significado personal. ¿Y por qué le digo esto? Porque aquí los que estaban sentados y vieron este acontecimiento, lo estaban entendiendo desde la manera en que le acabo de explicar. Desde la manera en que, wow, esto fue lo que pasó en el monte Sinaí cuando llegó la Torá. Asimismo nosotros lo hemos leído, asimismo nos lo han descrito, asimismo está pasando en este momento. A los judíos de la época de Yeshua se les había enseñado durante mucho tiempo que el poder de Dios en el monte Sinaí se manifestaba con ruido, llamas y fuego, y en muchos idiomas. Así se manifestaba el poder del Eterno. Este conocimiento era un hecho y todos los niños judíos crecieron sabiendo esto. O sea que todos ellos crecieron sabiendo eso. Todos los judíos que estaban ahí reunidos ese día tenían ese conocimiento en mente. Así que cuando estas señales y milagros ocurrieron también en el primer Shabbat, después de que Yeshua ascendió, entonces aquellos que tenían ojos para ver y oídos para escuchar, entendieron lo que las profecías de Jeremías e Isaías habían dicho y que en ese momento eso se estaba cumpliendo. Porque nosotros sabemos que no todos ven y no todos escuchan, a pesar de que la manifestación sea la misma. Entonces, los que tuvieron ojos para ver y oídos para oír se dieron cuenta que esto era lo que había pasado en la entrega de la Torá. Para los judíos que estaban, porque eso es lo que dice ahí, dice, unánimos juntos, para los judíos que estaban unánimos juntos en Hechos 2, esto fue la segunda venida de la Torá y fue el Ruach HaKadosh el que trajo la Torá por segunda vez. Vea. Y la plantó internamente dentro de los individuos. En lugar de escribirla externamente en tablas de piedras. ¿Quién entendió esta increíble realidad? Solo los creyentes en Yeshua. Porque tenían que haber tenido el entendimiento. Porque de conocer los profetas los conocían. De conocer las profecías las conocían. Pero tenían que conocer a Yeshua y tener un conocimiento sobre Yeshua para poder conectar y decir, wow, esto es lo que pasó cuando entregaron la Torá. Esto es lo que pasó, lo que Yeshua dijo y lo que dijeron los profetas. Por eso estamos aquí. Pero ahora, esto es la manera que debemos entender lo que pasó ese día en el libro de Hechos 2. Porque muchas doctrinas y muchas cosas han salido de este capítulo, por nuestra falta de entendimiento. Ahora, vamos a leer entonces, basado en lo que acabo de decirle, de lo que acabamos de leer, ¿ok? Sí. Teniendo en mente la visión de los que estaban ahí, ¿ok? Recuerde todo lo que le acabo de decir. Sí, sí. Todo eso lo tenían ellos en la mente, ¿ok? Sí, sí. Entonces voy a leerles, cuando ocurrió esto que le voy a leer. Entonces, para que tenga la perspectiva de qué fue lo que ellos visualizaron, qué fue lo que ellos entendieron. Entonces, empiezo. El libro de Hechos, Perec 2. Recuerde que estoy leyendo de la Tanakh. Perec 2, capítulo 2. Habiéndose cumplido los días de HaChabot, y voy a leerle lo que dice aquí de HaChabot. Dice, la fiesta de las semanas, una de las 7
principales fiestas del pueblo de Elohim. Traducido Pentecostés, cuenta de 50 días. A eso es que se refiere. Pentecostés es 50 días. Entonces, cuando todos estaban unánimes juntos, vino de repente del Chamaín un estruendo como de un viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas que se dividían como fuego, posándose sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Ruach HaKadosh. Y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según lo que el Ruach HaKadosh les daba que hablaran. Se hospedaban entonces en Jerusalén hombres adoradores y temerosos de Yahweh, de todas las naciones bajo los Shamaín. Y al escucharse tan fuerte estruendo, el pueblo se juntó y estaban confundidos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban todos maravillados y admirados, diciéndose unos a otros: miren, ¿no son estos galileos todos estos que hablan? ¿Cómo es que cada uno de nosotros lo oye hablar en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Pardos, medos, elemitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Yehudá, en Capadocia, en las regiones del Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Misraín y en las regiones de Libia cerca de Cirene, y los que han venido de Roma, tanto Yehudín como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Elohim. Mientras unos estaban admirados y perplejos diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban de ellos diciendo: estos han bebido vino nuevo y están embriagados. Mire todo lo que pasó ahí. Solo llegué a la mitad, porque después Pedro se levanta y empieza a dar una explicación. Pero nosotros ahora tenemos un entendimiento de qué fue lo que pasó, de qué era lo que el Eterno estaba manifestando. Y como le dije, no es casualidad que el Ruach HaKadosh se manifestara y viniera en día de Shabbat. Y que ese día fue y estaba establecido y era la creencia de ellos de que ese día había llegado la Torá. Y por eso la perspectiva de Lucas era que esta es la segunda venida de la Torá. Pero esta vez la Torá no se iba a implantar en una piedra. En los corazones de cada uno. Uy, qué Me fuerte. encantó esta gráfica. Mire, Amo al porque esto Señor. es lo que dice, Ah, mira, los pulmones. daré mi ley en su mente. Recuerda que una vez aprendimos, cuando estuvimos estudiando la Torá, que en la Biblia, cuando está la palabra corazón, realmente se refiere a la mente. Ah, Ellos están hablando es de la mente. Pues dice, daré mi ley, recuerda que dice, daré mi ley en sus corazones, pues en su mente, su y la mente. Sí. escribiré en sus corazones. Y yo daré a ellos, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Porque aquí este dibujo es muy bonito que dice, recuerde que básicamente la Torá tiene dos cosas básicas que nosotros debemos aplicar en nuestra vida y actuar en ella para realmente decir que estamos siguiendo al Eterno. Es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:5. Y amar a tu prójimo, Levítico 19:18. Eso es lo que está pasando en el libro de Hechos en ese momento. Ah. Llegó la palabra del Eterno a través, el Ruach HaKadosh la trae. ¿La trae a dónde? A los corazones de todo
el que crea y todo el que quiera creer. Que tengamos fe, los que Todo el tenemos. que tenga fe y diga, sí, entonces el Eterno va a poner la Torá en sus corazones y en sus mentes. ¿A través de quién? A través del Ruach HaKadosh. Eso fue el acontecimiento más importante que ocurrió. Y es esto lo que tenemos que entender para poder entender todo lo que empieza a pasar de aquí en adelante en el libro de Hechos. Porque recuerde que yo le dije, el libro de Hechos es el libro donde más se pronuncia el Ruach HaKadosh. Se pronuncia 40 veces. De hecho, hay muchas veces no se ha dicho que se dice, en vez de decir el libro de los Hechos, el libro de los apóstoles, se dice el libro del Espíritu Santo o el libro del Ruach HaKadosh, porque es que es aquí donde empieza a mostrarse las obras del Ruach HaKadosh en el libro de los Hechos. ¿Ok? Entonces, y vamos en la mitad del capítulo 2, ¿ok? Y vamos a dejarlo aquí.